hay sendas. Está bonito. ¿Cómo? ¿Una foto? No, para mí, no, tengo un montón de ellos. Yo tengo un montón de fotos. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a bordo del Peregrín. Vamos a iniciar este viaje para mostrarles lo que son los parques de cultivo de Mejillón, Ostra y Vieira, además de todo aquello que consideramos de interés para el visitante. Este que les habla, Juan Carlos, junto con Dani, Abel y Carlos, vamos a hacernos una cuerda de mejillón, puede llegar a pesar más de 200 kilos. Como pueden ver, es ovalada y tiene una típica forma piramidal, completamente cubierta de arbolado, pino y eucalipto principalmente, y tiene una pequeña península que vista desde tierra casi parece una isla. Y cuenta también con un viejo faro, que lo vamos a ver justo ahora cuando pasemos este muelle que tenemos enfrente. La isla de Tambo es de uso castrense y en ella hay instalaciones militares actuando como una especie de polvorín de la marina. Esa capilla es destruida totalmente en el año 1589 por los ingleses y al mando del famoso pirata Francis Drake.
Francis Drake, que es un famoso pirata que cada vez que visitaba aquí esta isla, lo que hacía era saquearla por completo, a los cuales no les agradaba tener tan cerca de sus casas a gentes con enfermedades de tipo contagioso, sobre todo de tipo tropical. Y como pueden ver, nos estamos acercando ya al faro de la isla de Tambo, lo tenemos justo enfrente. Es un faro pequeño y bastante peculiar. Lo dicho, vamos a meternos aquí para que todos ustedes disfruten de este enclave tan bonito y acto seguido saldremos y le daremos la vuelta por completo a la isla de Tambo. Y aquí estuvimos en Sálvora. así, Lo mismo. hecha pueden ver la ría de Pontevedra en su máximo esplendor. Al fondo de todo, si se fijan, está el océano Atlántico. Y ahora ya, poquito a poco, nos vamos a ir dando la vuelta a la isla de Tambo, nos vamos a ir directos al parque de cultivo. Ahí vamos a parar y les vamos a explicar todo el proceso de cría y engorde de mejillón, la ostra y de la vieira. Este barco es tan moderno que aunque vuelva al sitio. Está todo controlado. Estamos aquí en Galicia, pero está muy bien dicho parque de cultivo. Es esta estructura de madera que ven aquí. Mide unos 500 metros cuadrados y se construye en madera de eucalipto. El eucalipto, cuando veníamos aquí al lado de la isla, incluso en todos los montes y bosques de por aquí cercanos, es posible que sea el árbol que más hay. Lo que le da flotabilidad a este parque de cultivo son estos flotadores de color azul que ven aquí. Ella tiene 4 flotadores. Son de acero, recubiertos de poliéster, y va fija al fondo del mar. Va fija al fondo del mar por aquella cadena que ven allí, donde están los neumáticos, de grueso calibre. Y en el fondo del mar hay un bloque de hormigón de unas 20 toneladas. Este parque de cultivo, al igual que todos los que ven aquí en este entorno, giran 360 grados. Hacen exactamente igual que una veleta. En funciones del viento, aquí donde estamos nosotros tenemos más de 16 metros de profundidad. Esta es una cuerda de mejillón recién sembrada que tan solo lleva 2 meses en el mar. Va a tener que estar en el mar 1 año para hacerse de tamaño comercial, ya que su ciclo de producción es de 1 año. Pues los colectores son todas estas cuerdas que ven aquí colgadas en la batea. Las suelen echar al mar la última quincena de abril. Al llegar los meses de mayo y junio, tiene que estar en el mar otros 6 meses más para alcanzar el ciclo de producción, que también es de 1 año. Fíjense que las vieiras van sujetas a la cuerda, en grupos de 3, van sujetas por este trocito de nylon, que les permite cierto movimiento para así poder alimentarse. Ya que estos bichos no hay que echarles de comer, como las gallinas. Se alimentan solos, se alimentan de plancton. Y el plancton son los bichitos microscópicos que hay en el mar. Y esta cuerda es una cuerda de ostra. Lleva 4 meses en el mar. Va a tener que estar en el mar 8 meses más para alcanzar su ciclo de producción, que también es 1 año. Fíjense bien, porque aquí sí que hay mucho más trabajo. Fíjense que las otras están pegadas a la cuerda, en grupos de 3, y de espaldas unas a otras. Ahora, cuando digo pegadas,
Digo como un cemento especial que a las 3 horas está totalmente endurecido. Les invito a los que están arriba, por favor, si están interesados en mirar el fondo del mar. Ya le ahora, relájense y siéntense tranquilamente que ya les ponemos de beber ahora. Aquí nos hemos encontrado. Estábamos arriba nosotros. Si alguien quiere una ración, Una de ostra o de ostra. sí señor. Navajas hemos comido. A todas grandes, ¿eh?